Ahí estamos. Bueno, vamos a trabajar hoy con este tema que venimos de ver Hellinger, ¿no? Y me pareció interesante. Encontré un libro que se llama Sin raíces no hay alas. Y me pareció muy interesante porque él este libro lo escribe con... en realidad el autor, ¿no?, del libro se llama Bertolt Ulsamer, pero está escrito, ¿no?, y basado en la terapia sistémica de Bert Hellinger. Obviamente dice sin raíces no hay alas, porque obviamente que se está refiriendo, ¿no?, a que si nosotros, ¿no?, no tenemos bien ancladas nuestras raíces, ¿no?, es imposible, ¿no? Y raíces, cuando se habla de raíces estamos hablando de nuestro sistema, ¿no?, del cual provenimos. Y si las raíces no están bien firmes, no puedo tener alas para volar, ¿no? Ahora que está tan de moda lo del volar y volar de las alas. Bueno, acá hay un capítulo que se llama Los niños comparten. El descubrimiento de los vínculos con la familia original. Y hay un proverbio chino que dice: el que no conoce su aldea de origen jamás encontrará la aldea que busca. Toda familia posee una fuerte cohesión interna. Da lo mismo cómo se vea desde fuera o si sus integrantes lo saben o sienten. Eso no interesa. Los hijos comparten las cargas y energías de sus familias. Por ello, la familia es un sistema en el que rigen unas leyes y unos órdenes. En este capítulo se describe los órdenes más importantes de una familia original. Los órdenes son en parte el origen de mucha infelicidad en las familias. En cambio, si son percibidos y respetados, son fuente de energía y paz interior. Y comienza hablando del vínculo, ¿no? El vínculo en las constelaciones familiares se diferencia de las relaciones porque vínculo es lo que nos une y no se puede destruir. Estamos vinculados y no hay manera de romper los vínculos. Las relaciones sí, porque yo puedo elegir con quiénes me relaciono o quiénes no, por más que esté vinculado o no con ellos. Cada uno de nosotros se encuentra vinculado profundamente con su familia, con sus padres, con sus hermanos y con sus antepasados. Esto no es fácil de reconocer, pues a veces las cosas se ven de otra manera muy distinta en la superficie. Una cosa es lo que aparenta que pasa en una familia y otra cosa es lo que está por debajo. Por ejemplo, alguien dice que se separó de sus padres y sin embargo sigue perteneciendo a la familia y compartiendo las cargas con ella. Sigue compartiendo cargas, sentimientos y destino. Los vínculos con la propia familia, sus semejanzas y puntos comunes van mucho más allá de lo que normalmente somos conscientes. Por eso dije recién que una cosa es lo que vemos o que creemos acá conscientemente y otra cosa es lo que está pasando realmente, ¿no? Dicen, bueno, parece ser que este es el ejemplo de una tal Carmen que se llevaba mal con la madre, para variar, ¿no? Bien, que solo la llamaba, pero que en sus charlas ella se ponía muy nerviosa. Y ella seguía sosteniendo que nada había cambiado desde su niñez en la relación con su madre, ¿no? Trató ella de charlar con su madre al respecto para poder explicarle todo lo que ella no tuvo como niña, pero su madre no quiso entenderla y se enojó. Cuando Carmen va a su casa por Navidad,
suele haber problemas y discusiones durante el primer día y finalmente se va enojada de su casa paterna. Solo se comunica por teléfono con su hermana de vez en cuando. De entrada, parece ser que el ejemplo de Carmen contradice lo manifestado sobre el firme vínculo de los hijos con su familia. Porque claro, si decimos cómo, si estamos muy vinculados a nuestras madres, a nuestro padre y a nuestros hermanos, ¿cómo puede ser, no? Que no nos podamos relacionar. Entonces, pregunta, ¿no se separó acaso ya de sus padres y vive una vida independiente y libre? Carmen tiene el sentimiento de haber dejado atrás y junto al nido las cáscaras de huevo de su familia. También se ha jurado a sí misma jamás ser como su madre. Hoy en día muchos hijos siguen el camino de la independencia y de la emancipación como Carmen. Ellos cortan el cordón umbilical y comienzan una vida nueva lejos de su casa paterna. ¿Es posible que ellos sean todavía en el fondo una parte de la familia? El trabajo con las constelaciones familiares demuestra que hay un nexo especial, un vínculo casi biológico con todos los miembros de la familia, ¿no? Y esto se ve clarísimo en una constelación mucho más, ¿no? Normalmente nosotros creemos que solo los parientes que conocemos, queremos o despreciamos tuvieron influencia sobre nosotros y son importantes. Esto es acertado hasta cierto punto, pero más allá de esto hay vínculos invisibles e imperceptibles con los miembros de nuestra familia, los conozcamos o no. Ni siquiera es necesario que hayamos oído nunca hablar de ellos. Entonces Carmen se encuentra unida a sus hermanos, a sus padres, a sus tías, a sus tíos, a sus abuelos y a sus antepasados. El conocimiento de que todas estas personas pertenecen a una gran familia es el trabajo que realizó Hellinger, ¿no?, con las constelaciones, y ha demostrado, ¿no?, que la familia es un sistema o campo energético compacto en el cual rigen reglas definidas. Estas reglas se repiten de forma constante y el paso de una familia a través de las generaciones es comparable a uno de esos móviles decorativos que cuelgan del techo. Cuando se desequilibra una de las partes, se produce la reacción correspondiente en otra. De esta forma se establece nuevamente el equilibrio. Los hijos son los miembros que se ponen al servicio de ese equilibrio. Ellos toman todas las energías del sistema para que la familia como sistema total encuentre nuevamente el orden. Todos los asuntos reprimidos por los miembros de la familia no se desvanecen en el aire, así, sino que rondan como fantasmas en el sistema familiar. A esta categoría pertenecen los sentimientos que nunca pudieron ser expresados, los miembros que injustamente fueron excluidos y la culpa que alguien carga sobre sí mismo. Los recién llegados, los hijos, perciben esas energías, las guardan y las viven. De esta manera forman un entramado con sus antepasados y así retoman sus puntos de vista, sentimientos y destinos. Sin embargo, no todos los hijos se encuentran vinculados de la misma manera a sus antepasados. Por ejemplo, un hijo puede estar más vinculado con una tía, el otro hijo con un tío y otro con la abuela. De entrada, los chicos se identifican con los miembros masculinos de la familia, mientras que las chicas se identifican con los femeninos. El hijo único tiene una carga muy pesada si hubo en el pasado de la familia muchos destinos trágicos. O, por ejemplo, si en una familia ha habido solamente hijos varones y una tía tuvo un destino trágico, un joven se encontrará vinculado a una mujer. Esto provoca que el joven esté inseguro acerca de su propio sexo.
Lo mismo ocurre en el caso contrario, cuando una niña se encuentra unida a un antepasado masculino. Estas energías condicionan subliminalmente el desarrollo de los puntos de vista y los sentimientos. Hellinger utiliza la palabra alma para definir estos contenidos inconscientes que nos unifican. El alma se encarga de que los valores, formas de conducta y destinos de los antepasados sigan actuando como una vibración sobre la propia persona y presionando hasta conseguir hacerse realidad. En primera instancia, el trabajo con las constelaciones familiares ayuda a tomar conciencia de la influencia de la familia y de sus vínculos. Y además le brinda al alma impulsos para la solución y la curación. Vamos a ver cómo este camino se manifiesta en la constelación familiar de Carmen, que es la que tenía el problema con la madre, ¿no? Durante la constelación, Carmen se encuentra a gran distancia de su madre. No obstante, mira en la dirección a la madre. En las constelaciones es muy importante hacia dónde mira cada representante. Carmen siente desprecio y distancia hacia su madre. También la madre tiene una relación fría con su hija. Su abuela, o sea, la madre de su madre, o sea, su abuela materna, no ha conocido a Carmen, pues murió antes de su nacimiento. Cuando se ubica a la abuela en la constelación, cambian los sentimientos. La abuela se encuentra ubicada detrás de la madre de Carmen, y entre Carmen y su abuela se establece un buen contacto. Ambas sonríen y se quieren espontáneamente. Sin embargo, la madre de Carmen se siente a disgusto con su madre a sus espaldas. Cuando se da la vuelta, solo siente desprecio y distancia hacia su madre. Para aclarar el conflicto y solucionar una parte, el terapeuta le sugiere a la madre que le diga a Carmen la siguiente frase: a ti te pasa lo mismo que a mí. A ti te pasa lo mismo que a mí me ha pasado con mi madre. La madre pronuncia esta frase y Carmen escucha con atención. La madre, de repente, Carmen sonríe y reconoce la similitud con su madre y con las experiencias por ella vividas, ¿no? Así comienzan a solucionarse las tensiones entre la madre y la hija. Otras tensiones encuentran su solución cuando la abuela le dice a la madre de Carmen: te amo a través de tu hija. Entonces Carmen le confiesa a su madre: amando a tu madre, también te amo a ti. Las tres se observan ahora amistosamente, reconociendo el vínculo entre ellas. En la constelación familiar de Carmen se observa una dinámica muy usual en las relaciones entre padres e hijos. Los sentimientos de la madre hacia Carmen no son cordiales ni tiernos. Lo mismo podemos decir de la abuela hacia la madre de Carmen. Podemos imaginar que hubo dificultades parecidas en las generaciones anteriores. La madre de Carmen tiene con su hija la misma relación fría que su madre tuvo con ella. Es decir, que toda madre se comporta como su propia madre. La abuela puede relacionarse amablemente con su nieta, la hija de su hija, algo que no fue posible con su propia hija. Muchas veces el amor fluye libremente de abuelos a nietos, mientras que la generación intermedia de padres no percibe mucho de este amor e incluso muchas veces mira con envidia y celo el desarrollo de estas relaciones. Las tensiones se solucionan en la constelación cuando se aborda el parecido y el vínculo. A ti te pasa lo mismo que a mí me ha pasado con mi madre. Es sorprendente que frases simples como esta tengan una influencia tan directa y fuerte, ¿no? Otro hecho que tiene un efecto reconciliador es el pronunciar la frase te amo a través de tu hija, ¿no? La abuela que ama a su nieta se encuentra de esta manera unida a su propia hija, a través de la cual vino la nieta al mundo, ¿no? Así, Carmen puede descubrir una parte del amor hacia su madre que no había sentido anteriormente. Entonces Carmen estuvo siempre unida a su familia, aún y especialmente en la distancia.
ella era similar a su madre. Bien. Luego trata de la muerte prematura, ¿no? Toda muerte en una familia ocasiona dolor y duelo en sus miembros. Estos sentimientos son a veces tan fuertes que parece imposible combatirlos. Si un miembro de la familia muere joven, eso tiene consecuencias y repercusiones duraderas para todo el sistema familiar. Mónica, desde hace años, tiene depresión y cansancio, ¿no? Inclusive ha pensado en el suicidio. Estos sentimientos son a veces tan fuertes que amenazan con contagiar a su propia familia, pues se detectan síntomas similares en su hija Carola, de 10 años de edad. Cuando se le preguntó, antes de la constelación, si en la familia alguien había muerto prematuramente, salió a la luz que cuando ella tenía 3 años de edad, su hermano, que entonces tenía 5, murió en un accidente. Cuando alguien muere de niño, adolescente o adulto, antes de los 25 años, esto tiene consecuencias profundas y amplias para todos los miembros de la familia. Estas consecuencias se producen automáticamente independientemente de las características individuales y personales. La muerte influye de manera inmediata a los hermanos supervivientes. En ellos aparece una especie de sentimiento de culpa, dado que ellos están vivos, mientras que su hermano está muerto. En lo más profundo de su intimidad sienten como una injusticia el seguir viviendo. Este sentimiento provoca en los vivos un movimiento hacia la muerte, dado que ellos desean estar donde están sus hermanos. Yo te sigo, le dicen, ¿no? Esta frase expresa un inconsciente movimiento hacia la muerte. Otro caso de muerte prematura con muchas consecuencias se produce cuando un hijo nace muerto. También este hijo cuenta como hermano, ¿no? Cada hijo que podría haber sobrevivido aproximadamente a partir del 5º mes, con ayuda médica, pertenece al círculo familiar y su muerte repercute en los otros. Un hijo nacido más tarde no necesita saber de la existencia de este otro. Sin embargo, él percibe la muerte de este y carga con un sentimiento de culpa por no haber muerto también, obviamente a nivel inconsciente, ¿no? Por eso cuando hay abortos en las familias, ¿no es cierto?, o hay muertes prematuras, a veces después otros de los hijos, ¿no?, de los hermanos, mueren jóvenes, ¿no?, porque los siguen en la muerte, ¿no? Las constelaciones familiares muestran que también hay un movimiento hacia la muerte cuando el padre o la madre mueren y el hijo es menor de 15 años. También existe esto, ¿no? Cuando pasa que el padre o la madre, cualquiera de los dos, ¿no?, mueren y los hijos son menores de 15 años. La frase yo te sigo, querida mamá o querido papá, aparece espontáneamente en el interior del hijo. Un sentimiento de culpa por estar vivo, comparable, puede darse también en los adultos. Surge especialmente después de catástrofes en las cuales todos mueren y uno sobrevive solo por una feliz coincidencia, ¿no? Por ejemplo, el caso de una catástrofe natural o de una guerra, ¿no? Entonces la inclinación a la muerte y la frase yo te sigo tienen su origen en el sentimiento de culpa. Las enfermedades graves durante la juventud también tienen estos orígenes. El deseo de vivir es débil y el cuerpo reacciona con enfermedades. Otras personas se inclinan hacia la muerte con excesos y drogas. Otros se dedican a deportes peligrosos y bordean la muerte de esta manera, ¿no? Muchas veces es esta nostalgia por la muerte la que lleva a la persona a la frontera entre la vida y la muerte, ¿no? El miedo a la muerte que caracteriza a otras personas parece no existir en estos individuos, ¿no? Algunos sucesos, ¿no? Dice, publicados por la prensa,
En el caso, por ejemplo, del corredor Jacques Villeneuve, ¿no? Que murió aprisionado en los restos de su Ferrari, ¿no? El hijo el hijo de ese corredor, ¿no? Dice hoy en un reportaje: cuando uno corre para alcanzar la cima de este deporte puede experimentar el siguiente sentimiento: esta vez faltó poco, estoy contento de que no pasara nada, ¿no? Es como estar al filo de la navaja, dice él. Entonces parece ser que dice: algunos sucesos publicados por la prensa aparecen bajo otra luz a partir de este conocimiento sobre las influencias de la muerte prematura. En un reportaje sobre la muerte de Elvis Presley, que murió depresivo y con un peso de 125 kilos a la edad de 42 años, aparece lo siguiente: uno de los artistas con mayor éxito comercial de todos los tiempos ha muerto de forma dolorosa. Las causas fueron las drogas, la fama descontrolada y una sobredosis de soledad. También se ve en dicho reportaje una foto de la casa paterna con 2 camas con la siguiente inscripción: en memoria del hermano Jess, muerto durante el nacimiento. Hubo siempre en Memphis 2 camas. Toda muerte prematura deja en las familias profundas heridas sentimentales. Esta atracción hacia la muerte se manifiesta en el caso de la cliente Mónica como depresión, cansancio de vivir y pensamiento de suicidio. Ella guarda en su interior la frase "yo te sigo", ¿no? Esa frase apareció, esa influencia en Mónica, apenas tenía 3 años de edad cuando murió su hermano de 5, ¿no? Entonces, Mónica se enfrenta a su hermano en una constelación, lo mira a los ojos y le dice: tú eres mi hermano mayor y has muerto muy joven. Yo te honro a ti y tu muerte. Por favor, mírame amistosamente mientras viva. Yo soy tu hermana pequeña, ¿no? Esto de pedirle también a los muertos que nos miren con buenos ojos y nos bendigan es una frase muy poderosa, ¿no? Bien, eso es lo que cuenta, ¿no? En este caso de las muertes prematuras. Y después acá habla de algo interesante, que es de los sentimientos adquiridos. En el sistema familiar, los hijos adquieren los sentimientos de otros miembros de la familia, ¿no? Sentimientos importantes reprimidos por alguien serán asumidos en el futuro por otro miembro de la familia. Es como si ese sentimiento de pertenencia a una familia exigiera que de sus miembros, ¿no?, la expresión de todo sentimiento fuerte. Y acá hay un ejemplo, ¿no?, de un tal Roberto que se siente a menudo torturado por sentimientos de culpa. Estos aparecen en el día a día por cualquier cosa y le hacen sentirse indefenso. A pesar de las largas cavilaciones al respecto, no encuentra el origen de estos sentimientos de culpa. Cuando alguien se siente torturado por sentimientos de culpa y estos no encuentran explicación alguna en la vida de la persona que lo siente, es recomendable preguntarse: ¿qué miembro de la familia tuvo motivos para tener tales sentimientos? ¿Existen hechos concretos que hayan podido o debido generar estos sentimientos de culpa en un antepasado? Entonces Roberto busca la historia de su familia y descubre que su padre abandonó a su primer mujer durante la guerra y que ésta murió en la vorágine de los hechos. Luego su padre se casó nuevamente con la madre de Roberto. Aparentemente el padre había olvidado completamente a su primera mujer. Si algún miembro de la familia de Roberto tuvo razones para sentir culpa, este fue su padre. Esto se confirma también en la constelación familiar, ¿no? Porque ya cuando se constela, Roberto se ubica frente a su padre y a su madre y se siente vinculado a su padre. La primera mujer, es decir, la abandonada por su padre, es también ubicada en la constelación, ¿no? De repente Roberto siente que sus rodillas tiemblan.
Sin embargo, su padre observa indiferentemente a su primera mujer. Roberto toma conciencia de la culpa que él siente respecto a esta mujer, y para que el sentimiento de culpa vuelva a quien corresponde tenerlo, Roberto se ubica delante de su padre y le dice: es tuyo el sentimiento de culpa que he cargado durante tanto tiempo. Por favor, llévalo tú. Yo estoy usurpando algo tuyo si continúo con esta carga. El terapeuta le recomienda al padre que diga esta frase: yo reconozco mi responsabilidad y cargo con mi culpa. Tú eres solamente el hijo, ¿no? Entonces fíjense en esto, ¿no? Este sentimiento de culpa que a veces cargamos de nuestros antepasados, ¿no? Son sentimientos adquiridos, dice acá Hellinger. Bueno, en este caso Bertolt Ulsamer, ¿no? Todos tenemos el deber en esta vida de aceptar la responsabilidad por nuestras acciones. Quien así lo hace recibe la fuerza y el respeto, pudiendo entonces aceptar toda consecuencia posible. Cuando el padre de Roberto reconoce su culpa y se libera, su frase es: tú eres solamente el hijo, no empequeñece a Roberto como persona, sino que lo libera. El padre carga con su culpa y el hijo es liberado de esa culpa. Entonces, así como estos hay millones de casos, ¿no? Es muy, muy interesante. Bueno, en la próxima seguiremos hablando un poco más de este libro, ¿no? Sin raíces no hay alas, que me parece muy bello y muy enriquecedor porque aporta mucho. Nos vemos en la próxima. Chao, gracias por estar ahí.